Bueno, son las 7:35. Ya se irán incorporando algunos más de los que han confirmado. Lorena, por ejemplo, está entrando en este momento. Pero para hacer honor a los puntuales, eh, este es un encuentro especial de este grupo de articuladores que formamos parte, un grupo de personas de distintos países, como ustedes saben. Muchos de ustedes se conocen, otros no han coincidido tanto, pero y surge porque estamos viviendo un momento de la historia muy especial. Yo soy de los que he empezado a hablar también de cambio de época. Antes me parecía un poco exagerado ese comentario, ¿no? Y, y en una conversación con Viviana, en un momento determinado, dijimos, bueno, una vez que se habían empezado, habíamos tenido la primera vuelta de las elecciones en Chile, dijimos, tal vez, ya que apunta a otro momento de gran polarización, podría ser interesante tener una conversación no de política, en el sentido de que no se trata de que vengamos a opinar cada uno de nosotros de política, sino más bien de cuál puede ser el rol de los articuladores, cuál puede ser el rol de personas como nosotros, que de alguna forma nos hemos formado en generar diálogo social. Y, y en ese sentido es en el que planteamos, bueno, quizás sea bueno enmarcar, a mí me gustaría hacer un encuadre también, pero Viviana sugirió, y a mí me pareció una buena idea, que Eduardo Castillo hiciera hiciera una introducción de cómo él, desde el mundo también académico, ve el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces ahí, Viviana, te dejo a ti la palabra para que nos Ok. presentes a Eduardo. Gracias, Juan. Eduardo, yo le pediría a Eduardo que él mismo se presentara brevemente, pero tal vez como una solicitud especial que se presente como nos presentamos nosotros. ¿Quién es Eduardo? O sea, lo primero, ¿quién es Eduardo como persona? Como persona, digamos, de lo más común y familiar. ¿Cómo te ves, digamos, persona, tú? Bueno, gracias Viviana. Primero, agradecerle a ustedes la invitación. Es ciertamente, bueno, por lo menos acá en Chile, un momento bien especial, digamos, ¿no? Em, yo soy Eduardo Castillo, soy de profesión abogado. Vivo en una ciudad lejana a Santiago, a 680 kilómetros al sur de Santiago, en Temuco. Tengo tres hijos y seis nietos. He ejercido la profesión principalmente, yo diría, desde a ver, si tuviera que calificarme, diría como un servidor público. Y no es que haya sido funcionario público, ¿no? Sino que como un servidor público. Y he estado en distintas instancias donde eh, he podido efectivamente prestar servicios. Empecé muy joven en sindicalización campesina, cuando en el campo no había sindicatos, no habían derechos, en fin, en los trabajadores agrícolas. Después continué después del golpe militar acá en Chile, la iglesia formó el Comité de Cooperación de la Paz junto con otras iglesias y después la Vicaría de la Solidaridad y presté ahí también, trabajé en eso, en derechos humanos, me vine acá a Temuco y trabajé en los derechos de los pueblos indígenas y seguí trabajando también, por supuesto, en el tema de los derechos humanos, ¿no? Eh, Después de la vuelta a la democracia fui concejal por un periodo de 12 años y ahí yo diría sin muchas aspiraciones de querer ser alcalde, digamos, ¿no? Sino que fui concejal y trabajé 15 años en los recién creados gobiernos regionales, ¿no? Eh,
el año 2010, como volví nuevamente a la cesantía, pero ahí me incorporé a la academia, fui director de la carrera de Derecho de una universidad católica aquí en Temuco y después decano de la facultad. Y después ya me retiré de eso, sigo haciendo clases, estoy jubilado, jurídicamente jubilado, pero sigo haciendo clases. Y yo diría que, para ser más preciso, no soy un académico, sino que soy un profesor que imparte dos o tres asignaturas en la universidad, ¿no? No, por lo tanto, no tengo obligaciones de investigación, sí participo bastante en acciones de vinculación con el medio. Así que yo diría que el Estado de Chile y la Iglesia Católica me han permitido ser un servidor público en las distintas instancias en que he estado, ¿no? Y de eso deviene mi experiencia, además de una experiencia también en el ámbito político que empezó desde muy joven, pero fundamentalmente en los últimos años con la necesidad de recuperar la democracia acá en Chile eh, para superar la dictadura que teníamos. Eso fundamentalmente. ¿Y tu participación en la convención? Bueno, eso fue algo inesperado absolutamente, que no busqué, no, y se dio, y participé en el primer proceso de la Convención Constitucional el año 2021 y 2022, ¿no? Fui elegido por un distrito acá en la región que tiene 23 comunas que van desde el límite con Argentina hasta el Océano Pacífico, ¿no? Son 16 comunas, un espacio bastante extenso. Esa fue mi última experiencia, digamos, de cargos políticos, por así decirlo. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, por eso me acordé y pensé en Eduardo, por este abanico de experiencias digamos, nos podrían aportar en nuestra conversación. Juan, no Empiezo. sé si tú quieres partir. Bueno. O sea, a mí me gustaría preguntarle a Eduardo, antes de abrir toda la conversación, es, bueno, desde esa experiencia de distintos momentos, incluso en la historia de Chile, y aunque aquí hay personas de otros países, y por lo tanto no es la intención centrarnos solo en nosotros, en lo que está pasando en Chile, los que vivimos aquí, sino cómo estás viendo eh, el panorama del mundo. Que, porque muchos de los que estamos aquí hemos creído firmemente en la democracia, venimos de países donde también tuvimos dictaduras, y sin embargo pareciera, porque también es verdad que las personas que están ocupando puestos de poder los tienen por vía democrática. O sea, hay un pueblo que les vota. No es la usurpación en general, ¿no? No es la usurpación de una posición. Hay pueblo que les vota. ¿Cómo ves tú? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu diagnóstico a partir de tu experiencia de por qué estamos en esta situación polarizada en el momento actual, cuando tuvimos momentos de diálogo tan intensos como lo que hubo en mi país, los que hubo acá? Sí, yo creo que el sistema fue creando, el sistema económico, social, digamos, ¿no? Fue creando un bienestar, pensemos en la Europa posguerra, ¿no es cierto? Un bienestar, pensemos en nuestros países sudamericanos también, después de los términos de las dictaduras, el caso de Chile, el caso de Perú, que también tiene un crecimiento económico relevante, ¿no? Eh, pero yo lo que percibo es que eso va creando ciertas, diría yo, inseguridades en las personas de caer en lo que se era antes, ¿no? De la clase media en caer en volver a la pobreza, ¿no? Y,
y por lo tanto se imponen siempre aquellos que ofrecen más seguridad. Y aunque no la ofrezcan en términos de lo que uno pudiera esperar, sino como un sistema que asegure, ¿no es cierto?, sino que la ofrezcan como una cuestión de policía simplemente, ¿no?, y de fuerza, tienen buena acogida, porque además tenemos situaciones en nuestros países, en Chile, Perú, Venezuela, perdón, Colombia, de fuerte inmigración, ¿no?, de Haití, de la propia Venezuela, y si a eso le sumamos otras condiciones que se dan particularmente aquí en América Latina, como es el crimen organizado, veremos que hay varios factores que influyen en esta condición de inseguridad. Entonces, acá, por lo menos lo que yo percibo, el que ofrece mano dura, el que ofrece más fuerza, ese cuenta con mayor apoyo, ¿no? Y desde el punto de vista, por lo tanto, del discurso, eso es lo que predomina, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero es que además hay un buen sistema, o no un buen sistema, pero se ha mejorado el sistema de pensiones, estamos mejor en la salud, estamos mejor en esto, pero eh, lo que domina todo es la seguridad de las personas. Y eso yo lo veo también en la juventud, ¿no? La juventud busca estar segura de todo, ¿no? No es muy proclive a aceptar ciertas condiciones de inseguridad, ¿no? Que si va a pasar esto, va a pasar lo otro, en fin, quiere seguridad. Los jóvenes son mucho más seguros de lo que éramos nosotros en nuestra época, o por lo menos demandan más seguridad. No es que sea más seguro, demandan más seguridad y por lo tanto cualquier factor de inseguridad, yo lo veo en la universidad, ¿no? Cualquier factor de inseguridad los complica. Hoy día en las universidades, al menos acá, cuesta mucho que haya centros de estudiantes, porque no hay movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil precisamente es visto como que amenaza la seguridad de los demás estudiantes, digamos, ¿no? Y todos tienen eh, sus compromisos, sus rutinas que están determinadas además por el ámbito familiar. Entonces, yo creo que ese tema de la seguridad en todo ámbito es el que predomina. Y uno pudiera decir, bueno, pero es que no tenemos seguridad en la salud o no tenemos seguridad después que nos jubilemos porque las pensiones son relativamente bajas, etcétera. Pero esas seguridades como que son sociales, ¿no? Y es responsabilidad del Estado y por lo tanto no es eso lo que la gente reclama desde dentro, digamos, sino que es la seguridad del día a día, digamos, ¿no? Esa es mi percepción y por eso que eh, el avance de las derechas y con ofrecimiento de mayor seguridad, de discursos anti-inmigración, ¿no?, que son muy fuertes acá en Chile también, ¿no?, tienen acogida y tienen éxito, ¿no? Yo lo veo por ese lado. Y en todo el mundo estamos sufriendo procesos de migraciones y van a seguir habiendo, yo creo, ¿no? Entonces, es una realidad que nosotros no hemos puesto en el análisis de lo que puede ser el desarrollo y la vida y la convivencia social en todos nuestros países, que eso va a suceder. Aquí en Chile sucedió con el golpe Hola, militar en el año 73, estoy en conexión. por los Estás con exiliados. el micrófono, ¿Está ¿verdad? bien el micrófono, no? ¿Me escuchan bien? No, no, no. Sí, 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 no, sí, sí. no era el tuyo. No, no era el tuyo. Allá. Bueno, entonces eso es lo que yo percibo, ¿no? Hay nuevas condiciones, no hemos sabido adecuarnos como sociedad a las nuevas condiciones y yo creo que ese es el fruto de este
como descuadre, pudiéramos decir, ¿no? Que es bien aprovechado y tenemos entonces a posturas más radicales en los gobiernos, ¿no? Ok, bien. Entonces, yo coincido bastante con lo que plantea Eduardo. Lamentablemente tengo que reconocer que en las democracias, como eh, una generación como la mía había soñado, no han dado las respuestas adecuadas. No han dado las respuestas a lo que los ciudadanos actuales, que no han vivido muchos de ellos dictaduras y por tanto no conocen esas realidades, eh, pero son ciudadanos con iguales oportunidades y derechos, ¿no? Ven, y además de esta necesidad de seguridad, que ya Maslow nos lo planteaba, que el primer nivel que el ser humano tiene que cubrir es la seguridad, y todos los demás van después. Parece que hemos descendido en esa escalera de Maslow, pero además hay un tema que tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Y es que ellos lo quieren todo inmediato. Cuando se habla de que la posibilidad de hacer cambios pasan por cambios culturales que son lentos, eh, pues no encuentran ese eco suficiente. Saliendo incluso de Latinoamérica, fíjense que Harari decía en su libro de las 21 lecciones para el siglo XXI que ya no habría guerras como las de antes, que eso ya había terminado, que empezamos en el siglo XXI a hablar de guerras más económicas, más a través de los virus, a través de... Y sin embargo, más allá de Ucrania, de lo que ha pasado en Gaza, de la amenaza del Caribe, en este momento frente a las costas de Venezuela, hay muchas más que están. Es decir, la guerra de Myanmar, que de pronto aquí nadie habla de ella, en la guerra civil en Siria, que hay interna, que claro, no hay otro país en medio, pero que está ocurriendo, la guerra de Yemen, el conflicto israelí-palestino, e incluso fuera de las fronteras, como estamos viendo ahora lo que pasa en Australia, eh, la guerra de Afganistán. O sea, y podríamos seguir, si nos vamos a África, los conflictos realmente violentos que hay en la República Democrática del Congo, el conflicto de Etiopía, hay montones. Es decir, la violencia sigue estando presente y la polarización. Y esta es la palabra que a mí me parece que es la que me gustaría dar entrada a una conversación. ¿Qué podríamos hacer? Más allá de las opiniones políticas de cada uno, ¿no? Sino, ¿qué podríamos hacer para contribuir a la despolarización? Perdón, voy a agregarle un punto a la situación o al contexto que se ha construido. El hecho de que bueno, lo que decía Eduardo y lo que tú agregabas, Juan, yo veo como bien fundamental el hecho que las personas ya, bueno, por el tema yo creo que tiene mucho que ver con esto que decía Eduardo de la riqueza, o sea, de lo que pudimos, de la parte económica, del mejoramiento de una gran mayoría del tema económico. Y lo tecnológico se ha ido sumando, en fin. em, digamos, ha fomentado el tema del individualismo. Entonces las personas, y los jóvenes sobre todo, porque han vivido, digamos, nacieron casi con este sistema de tenerlo todo, de no tener mucho esfuerzo que hacer, un individualismo enorme. Entonces se perdió el ciudadano. En algún momento yo hablaba con Eduardo, ¿qué ciudadano? Ya no hay ciudadano. Entonces son todos, digamos, yo voy por mi propio pequeño proyecto
mi proyecto es el más importante y son como la suma de proyectos, pero no hay un colectivo, o hay mucho menos colectivo que antes. Y eso suma mucho al tema político porque no hay colaboración, no hay un propósito común. Es muy difícil encontrar propósitos comunes. No sé, eso quería sumar al panorama. Ok, bien. O sea, tenemos ahí un encuadre de lo que pudiera estar pasando y es verdad que al final las buenas democracias es el resultado de buenos gobernantes y buenos gobernados. Y cuando tampoco hay una ciudadanía consciente, pues tendríamos que el mapa está difícil, está difícil. Por eso funciona Eh, también el tema del miedo y la seguridad, porque no hay ciudadanía. ok, Mira, Gustavo dice algo así como que estaba diciendo, escribiendo, de que hay que construir comunidad. Y yo le preguntaría entonces, Gustavo, y tú, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos construir? Porque la idea aquí sería, ¿hay algo que podamos hacer Ya. las personas o realmente nos, nos quedamos esperando a ver si ocurre, ¿no? Días, Juan, buenas tardes con todos, con todas, qué gusto nuevamente. Creo que para construir comunidad el primer paso es volver a confiar en nosotros. El factor confianza está tan deteriorado, al menos te hablo por mi país, en Ecuador. Desconfiamos en las organizaciones, desconfiamos en las instituciones, desconfiamos de uno al otro. Entonces, cuando tienes esa desconfianza, no encuentras un propósito en común. Entonces, creo que tenemos que regresar a lo que es la educación desde las escuelas, colegios, universidades. Y como tú planteabas, Juan, en algún momento, el diálogo es tan importante en estos momentos de polarización, porque quien no está de acuerdo contigo, acá al menos en el país, es tu enemigo. Y ahí nos vamos polarizando más, más y más. Entonces, el primer factor es construir confianza, recuperar la confianza en el ciudadano. Como bien dijo, que se ha perdido la ciudadanía, estamos viviendo en una forma individual. Entonces, por ahí tenemos que ir recuperando en los diferentes espacios, en los diferentes roles que estamos desempeñando o que tenemos oportunidad de liderar grupos, ir día a día como el agua, machacando, caminando, en recuperar la confianza, en una convivencia, en honestidad, en el respeto. El problema que mencionaban de la seguridad en mi país es terrible, terrible. Tenemos 45 crímenes por cada 100.000 habitantes y es de todos los días. Entonces el ciudadano, ¿qué es lo que hace? Se cierra en su casa y ve lo suyo y es muy difícil, vive con miedo. Mm. Un poco por ahí quería compartir brevemente la situación de acá en Ecuador. Construir Gracias. confianza. No sé si vas a decir algo antes, Eduardo, cuando yo le pasé la palabra a Gustavo. ¿Ibas a añadir algo? sí, siguiendo lo que decía precisamente Gustavo, lo que pasa, yo creo que, a ver, se ha desvalorizado la democracia en el sentido de que lo que se ofrece son soluciones fáciles y no fundadas en un acuerdo, en un consenso. Entonces, yo creo que lo básico es eh, revalorizar el consenso, porque nosotros todos yo creo que hemos tenido experiencias positivas de consenso en momentos determinados de nuestra historia, ¿cierto? ¿Para qué decir España cuando salió de la dictadura, con los pactos de la Moncloa o con cómo se hizo la Constitución también, ¿no es cierto?, en el Congreso, ¿no? Claro.
Entonces, eso no está sobre la mesa hoy día, ¿no? Y la única fortaleza de la democracia, o la principal, digamos, la que le da fuerza de nacer, es que logremos tener reglas de convivencia. Y si no tenemos esas reglas de convivencia construidas consensuadamente, no vamos a tener democracia ni vamos a tener menos tampoco seguridad. Esto tiene yo veo dos inconvenientes que hay que enfrentar, ¿no? Primero, que como decía Viviana bien, hay una predisposición a no estar en lo social. Por lo tanto, entre quienes se hace el consenso, si todo el mundo quiere estar en su casa, digamos, nadie quiere que lo molesten, ¿no? Eh, y en segundo lugar, que el consenso está, yo decía revalorizado, porque está desvalorizado desde dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista de que el consenso es ineficaz y por lo tanto si empezamos a hablar a tratar de llegar a acuerdos, mientras tanto siguen entrando inmigrantes o sigue la inseguridad en las calles, etcétera, entonces el consenso se vuelve ineficaz. Y por otro lado, la otra crítica del otro extremo es decir, mire, el consenso son arreglines, ¿no? Y no queremos más arreglines, queremos participación de todos, en fin, esta famosa, no sé si en los países ustedes se da, pero esto de que los acuerdos se toman en la cocina, ¿no? ¿Ah? Entonces se habla de la cocina, se logró un acuerdo entre dos o tres dirigentes y ya, ahí estamos. Pero no, eso no fortalece la participación ciudadana, etcétera. Entonces, tenemos ese problema para, primero, cómo nos involucramos o se involucra la ciudadanía en el consenso y segundo, cómo vencemos esas barreras que hay que tienen ciertos prejuicios respecto de cómo se hace el consenso, ¿no? Yo voy a decir un plus nomás a eso. Muchas veces se ha dicho, es traición. Quien conversa con el del frente o con el que no está de acuerdo y llega a algún consenso, algún acuerdo, traicioné a los míos, o sea, nos traicionaste. Entonces, es mal calificado, efectivamente, hacer el consenso. Al final todo ocurre en espacios. Yo por lo que creo que los que estamos aquí no solamente podemos hacer diagnósticos, sino contribuir, porque Mm. el diagnóstico vamos a coincidir seguramente poniéndole algunos matices de qué es lo más relevante. Yo creo que hay un dato y es que el espacio social se ha deconstruido. Hoy en día no creemos en las instituciones. Eso que se dijo antes, se ha perdido la confianza en todas las instituciones. Entonces, no hay donde agarrarse. Es verdad todo esto que se dice del individualismo, que digo, entonces hace falta cómo construimos espacio social, porque la confianza que decías, Gustavo, sí, hay que construirlo, pero ¿cómo construimos confianza? Hoy en día lo que está manejando la política son los partidos políticos y nadie cree en los partidos. Entonces digo, ¿es posible crear espacios de diálogo? ¿Es posible crear actores sociales nuevos? Que esos jóvenes, por ejemplo, que no creen ya casi en nada de esto, el Centro de Investigaciones Sociales de España, el CIS, que es uno de los organismos más valorados, en septiembre de este año hizo una encuesta y el 47% de los jóvenes menores de 25 años españoles dicen que un gobierno autoritario es absolutamente válido para el momento que se está viviendo. Entonces, eso
nos lleva a unos datos dramáticos del futuro. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de que aquí hay gente que ha estado y está en el movimiento 3xI, por ejemplo, ¿no? Y ve que de pronto pasan cosas que no esperábamos. Mm. Pero como ese podría haber otros movimientos en los cuales sentásemos a las personas a conversar. Se viera que se está planteando no que nos voten, sino que sean protagonistas de algo, que surja un cierto protagonismo. Y eso es por lo que, en el fondo, cuando hablamos con Viviana, tenía sentido hablarlo, no un grupo de amiguetes que se coinciden, sino con gente que han estado manejando algunas metodologías y que pudieran pensar si realmente se ven capaces de, en sus ámbitos de influencia, crear conversaciones de interlegitimación de los distintos. Porque mientras que tú seas mi enemigo o seas el traidor, pues la verdad es que hay pocas posibilidades de dialogar. Que lo que quiero es ni siquiera convencer, sino rebatir, es sacar, excluir. ¿Eso es romántico o cómo lo ven? Oscar, Mm, eh, yo quería decir algo, y es que yo he perdido un poco la fe en lo global, en en el Gracias. ámbito nacional o el ámbito mundial o global. Y yo lo que hago es trabajar en el ámbito local, y es muy difícil, pero hay más resultados. Nos cuesta mucho traer a la gente a que conversen. A veces hay que seducirlos, hasta con comida, con juegos, con cosas para que vengan. Para que vengan, y lo que queremos es que hablen, que lo que queremos es escucharlos. Pero hay una cierta respuesta. Entonces yo creo, en mi experiencia, es que hay que partir de lo local. El efecto es pequeño, es probable, pero como aquel famoso lanzador de estrellas de mar, que decía que para esa estrella de mar tenía sentido, pues esto es lo que, por lo menos es lo que yo hago. Eh, Porque si no entro en una inercia, en una pérdida completa de fe, y eso es lo que no quiero. O sea, yo quiero en la acción poder hacer algo que me permita sentir que estoy contribuyendo de alguna manera. Lo que llaman por ahí el granito de arena. Y eso me satisface, no, no del todo, porque, porque sé, pues, sé que esto de la búsqueda de los totalitarismos provenientes del miedo. Yo lo que creo es que hay mucho miedo en las sociedades. Yo creo que el grave problema es que hay mucho miedo. Y cuando hay miedo, el totalitario te ofrece seguridad. Entonces, ¿cómo romper esa dinámica? Es muy difícil. Cuando hay una sociedad que tiene un cierto nivel educativo, pues hay que ir con esa sociedad y hay que ofrecer cosas y hay que mostrar cosas y hay que dar ejemplos, sobre todo con los jóvenes, como ustedes plantean, que al final son los herederos de todo, eh, y que no creen en muchas cosas, no creen en casi nada, diría yo.
pero, pero yo creo que cuando uno hace algo y ve los resultados, aunque sea a nivel pequeño, hay una satisfacción personal y hay una esperanza, por lo menos para un pequeño grupo de personas que transitan por ese camino. Esa es mi reflexión pequeña. No lo veo tan pequeña, Óscar, porque yo cuando hablo de actores sociales y hablo de nosotros, que no vamos a poder generar ni una campaña en medios de comunicación de los que no tenemos ninguna influencia, ni vamos a poder, y están cooptados por centros de poder, ni tenemos la opción de poder hacer un desarrollo global o nacional. Cuando hablo de eso digo, hay que crear espacios a nuestro alrededor. Y a nuestro alrededor es eso, el pequeño espacio en el que estás, como el título de la canción, ¿no? Ese lugar en el que tú puedes moverte. Desde ese punto de vista, yo creo que lo que estás diciendo tiene mucho sentido, porque lo otro sería, firmemos un manifiesto diciendo que tal, 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 cosa que ya no tiene ningún sentido. Nadie lee los manifiestos y nadie los recibe, siquiera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más ideas pueden surgir de este grupo que cuando está aquí es porque le importa que las cosas mejoren, ¿no? Ay, hola, Lorena, Hola, Lore. hola, que como soy versátil y articuladora, estoy en una feria navideña del barrio, ¿ya? A ver si hago una semilla navideña. Miren, desde mi experiencia, eh, Lorena Rivera, trabajo en cooperativas y dentro de ello yo estoy tan desmotivada porque las cooperativas tienen como esencia cooperarse. Y yo me hizo mucho sentido nuestro invitado Eduardo cuando trabajaba en la Constitución 1. Yo me saqué, pero así, patita en la calle para que un articulado de la Constitución, o sea, en la Constitución el número 73, estuviera para las cooperativas. Lo logramos y después las mismas cooperativas pagaron para el rechazo. Ahí fue mi desilusión número 1. Y pagando, o sea, pagando para la campaña del rechazo y sin pensar en la cooperación, pues, y siendo cooperativistas. Luego, yo en ese momento de la Constitución, además de estar en la Federación de Cooperativas trabajando para eso y la Asociación Nacional, fue una depresión que ahora con lo que ganara CAS ya yo apagué la tele nomás. Pues. Yo ya tomé la depresión número 1 con ese momento. Yo soy cooperativista desde que nací, o sea, salí de la universidad, dirigente estudiantil, me he dado cuenta que en las universidades no hay centros de alumnos, no hay federaciones, entonces nos perdimos. Hizo un buen efecto la dictadura en Chile, pues no tenemos cívica. Entonces al no tener cívica tengo que ir al jardín infantil a enseñar cívica y a saludar, a limpiar el pizarrón, no sé, cosas que son cívicas. Y luego, además del proceso Constitución 1, con la asociación, estaba en el colectivo de los independientes no neutrales, en los INN. Participé activamente en mi casa y la casa de toda mi familia con todo lo que correspondía a los procesos. Y se diluyó. Y eso que somos personas que en estricto rigor tenemos cívica, tenemos espíritu, tenemos respeto, tenemos la conversación, pero el cansancio no, yo creo que el cansancio y la desilusión fue más fuerte. Entonces, ¿cómo retomar esto? En el efecto péndulo que estamos hace como ya 15 años en Chile. Y ahora ya en lo personal, yo sé que las opiniones políticas se pueden guardar, pero yo estoy ahora sí como budista, que sea un día a la vez. Yo hoy día veo a Kass haciendo el loco ahí en la plaza, ya empezando a censurar a los periodistas. Yo digo, ¿qué nos viene? La censura. Y yo eso sí que
independiente de todos los respetos a los derechos humanos y el principio, que me empiecen a censurar, eh, ¿cómo aporto? Y eso fue una pregunta que salió hace un ratito. Primero, en no negar lo que estoy sintiendo, porque si no me voy a anestesiar o anestesiar eh, con el pensamiento. O sea, no estoy viviendo con un presidente nazi, no. Eso es negación. Sí, tengo un presidente de ultraderecha, tengo un presidente que no cree en el respeto a la naturaleza, tengo un presidente que la primera conversación que hizo fue con Milei. Esa es la realidad. Luego, desde esa realidad, posicionarme y no entrar en depresión, no bajar los brazos de mi trabajo y, y sí no sentir rabia, porque lo que moviliza hoy día el voto es rabia y lo que planteaban hace un momento es netamente mi satisfacción personal, primera opción, segunda opción, tercera opción. Seguridad. Uf, ¿qué establecemos por seguridad? Seguridad social, educacional, de salud, o que no me roben un celular en la calle. Entonces, cuando estamos con todas esas noticias que nos bombardean y que después vemos que no están así, y el primer discurso que hace el presidente electo es a manejar las expectativas y a tratarnos como sus 9 cabros chicos que tiene, y no como Estado, ah, va a estar complejo. Ayer yo recibí un documento de análisis que decía, el primer discurso de Milei nos trata como niños que estamos en la merienda el día domingo, oye, vamos a tener que, no hay cine esta semana. Es un Estado, es una república, es lo que nos está pasando a toda América, a todo el mundo. Nos tratan como, ahora nos quieren tratar como cabros chicos. Entonces, Ya. eso. ¿Cómo La idea, aporto? sí, No sé. sí, porque la idea, Lorena, yo había dicho casi pidiendo, por favor, que no dijéramos, que no viniéramos Mm, con nuestras propias ideas sí, políticas y nuestros tengo enemigos, razón. Mm, sino ¿qué podemos hacer? Porque yo te podría decir, mira, el dictador quitó la cívica, como ujú. hizo Franco en España, pero los demócratas no la repusieron. Es que ahí Entonces, te voy a entonces, hacer una, no, si es que, un chequeo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer si no tenemos claras las condiciones? Porque como articulador y como llevar a conversaciones, perfecto. Y somos sumamente bisagras y no tomamos partido por nada. Y eso es fácil. Pero si uno quiere realmente hacer impacto, en algún momento determinado hay cosas que son intransables. claro, o Entonces, sea, claro, hay valores, o sea, yo no claro. creo que, yo creo que el mero hecho de tomar la decisión de generar espacios de diálogo es una posición. Sí. Esa es una posición política. Yo Ujú, creo que somos seres políticos. Lo que quiero distinguir es entre ser seres políticos y ser seres partidarios. Como ser político, yo creo que lo que estamos haciendo acá es un acto político de querer fomentar formas para que no sigamos votando salvadores, sino mm, para que nos sintamos que tenemos capacidad de protagonismo social. Esa es un poco la intención. Ahora, dentro de eso, aceptar que hay personas que piensan distinto. El 58% de los chilenos no son tontos para nada. y por lo tanto, yo al día siguiente, después del disgusto de la noche, ¿no? De que no quise ya mirar más la televisión, pero después de eso, al día siguiente dije, yo soy demócrata, estas han sido unas elecciones libres, el 58% ha votado de una forma, si soy demócrata tengo que aceptar que el pueblo, para volver a hablar de la terminología que aprendí en mi juventud, que el pueblo piensa de esta manera. Y desde entonces digo, bueno, la única opción que me queda es cómo generamos nuevas conversaciones para que haya otras informaciones, para que aparezcan otros intereses, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no somos neutrales. Puedo Exacto. aportar una reflexión que todo esto me está haciendo pensar. Yo llevo mucho pensado con esto ya. Eh, y doy un paso atrás, porque yo creo que el problema es
fundamentalmente de la política hoy es que se ha convertido en un negocio también, ¿vale? Y cuando la política se hace desde el negocio, el paradigma de Trump queriendo hacer un parque temático en Gaza es el ejemplo, eh, pues entonces ya no se hace política, se hace negocio, ¿ya? Si además a eso ha permitido que la corrupción entre a todos los niveles en la política y tal. Entonces yo, dando un paso atrás, me parece que lo decía, no sé si Óscar o Gustavo, volver a lo local, yo me acuerdo que en la dictadura los, los- las asambleas de barrio funcionaban, ¿no? Los colectivos de vecinos, etcétera, etcétera. Pero el problema es que cuando esos grupos pequeños hacen asamblea, ¿ya? Y luego queremos llevar eso a lo general, no ha funcionado, ¿no? Yo creo que el fracaso de la Constitución en Chile por 2 veces es un ejemplo de ello. El asambleísmo en masa quizá deja de funcionar. Entonces, a lo mejor habría que hacer eh, escuelas para saber cómo lo que sí funciona en asambleas pequeñas pueda seguir funcionando cuando esas asambleas se convierten ya en parlamentos, se convierten en asambleas más grandes. Hay un punto intermedio que es mi duda, que no sé dónde empieza a pervertirse y el asambleísmo deja de funcionar, deja de ser eficiente, ¿ya? Eh, y ahí digo, ahí es donde ya me pierdo, ¿ya? Porque la realidad es que hoy los golpes de Estado se dan desde dentro de la democracia. Como decías, hoy no hace falta sacar los tanques a la calle. Hoy la gente llega, como llegó Hitler también, ¿no? Por un voto libre, ¿no? Y desde ahí se pervierte la democracia, como está pasando en Estados Unidos flagrantemente. Entonces, eh, ahí es donde entra mi duda, ¿no? Si libremente llegan al poder los que no quieren dialogar, los que quieren destruir la política, ¿en qué momento el asambleísmo que sí funciona en grupos pequeños, vecinales, ¿no? corporativos, deja de funcionar? ¿Qué es lo que no sabemos hacer cuando esa asamblea se convierte en mayoritaria? Y quizás deberíamos volver a eso, a pequeñas escuelas de, de asambleísmo eficiente, no sé cómo decir, ¿no? Decir, ¿no? En las escuelas. Pero ahí es donde me pierdo. Hay un punto ahí en el que todo se desvirtúa y no sé articular una propuesta que fuera eficiente, salvo eso, salvo la educación, ¿no? Volver a la educación de regir reglas de asambleísmo que sí sean capaces de funcionar. No sé, perdón. Ok. Entonces, orden de palabra. Tiene Viviana levantada la mano y quiero dejar después, porque había escrito Gustavo Egas sobre las escuelas ciudadanas, que lo cuente, y Mauja, que acaba de levantar la mano física, ¿no? Entonces, Muy Viviana, rápido, creo que va a ser muy rápido porque sí, me interesa escuchar a Mauja y no sé quién era, Gustavo, el otro. si Gustavo es primero. Justamente, o sea, un comentario que a propósito de lo que dijo Rafael, el tema es que es lo que nosotros en democracia y las elecciones y todo, pero esto no es una real democracia, o sea, una real democracia tiene ciudadanos formados en valores desde que son desde la primera infancia, educados y bien informados. Y eso no se da realmente aquí. O sea, alguien dijo por ahí, oye, toda la información, o sea, nos han bombardeado con información dirigida y resulta que tenemos digamos, un pueblo que tiene hoy día muy poca capacidad de reflexión y poca capacidad crítica. Entonces, obviamente, votan por el miedo y por el interés individual. Entonces, y eso me lleva a lo que quería decir, que lo importante que es formar, o sea, educar, ir al núcleo. Y eso, bueno, ojalá de todas maneras los niños, lamentablemente es un proceso largo, pero es necesario y hay que empezar a hacerlo ya, porque si no empezamos ahora, pues entonces, ¿cuándo, no? Y lo otro es que cada uno de nosotros puede hacer algo en esto en lo local, ¿no?
Y me acordaba justamente de la gente, digamos, de los académicos, porque yo tengo más relación con el tema de los investigadores y los académicos. Los buenos profesores tienen un muy buen impacto en los estudiantes. Un buen profesor, un buen académico impacta efectivamente en esos estudiantes y se nota. Nosotros que hemos participado en estos encuentros de tres por y hemos encontrado, yo me recuerdo en el tema de migración, que era muy complicado porque había gente en la mesa que eran del norte y obviamente la migración a ellos les pega muy fuerte y a nosotros no. Y bueno, y se logra, no quiero decir manejar porque no es manejar, sino equilibrar las posibilidades para conversar, para entender, para que el otro entienda las razones de por qué me opongo, por qué no me gustan los migrantes, o en el tema de salud, o sea, en fin, se puede hacer, yo creo que lo podemos hacer, tal vez, y otra cosa que podemos hacer también es sostenernos, o sea, porque yo escuchaba a la Lorena o a Oscar, en fin, o Gustavo, y efectivamente uno se cansa y necesitamos digamos, el apoyo de los otros. Necesitamos comunidad, efectivamente. Yo creo que esa es una muy buena cosa, de espacios de conversación, espacios de encuentro y que nos sostengan para mantener ah, la fe en la humanidad. Yo creo que eso es una cosa. Mm. Pero hay que trabajar, y hay que ser estratégico. Oye, aquí no se trata de ser buenismo, no, hay que ser estratégico, ciertamente. Bueno, eso no va. Gracias. Gustavo, ¿nos cuentas esto que escribías sobre las escuelas de formación ciudadana? Creo que dijiste. Gracias, Juan. Bueno, ha sido una experiencia que a raíz de la capacitación y formación que tuvimos contigo sobre articuladores, surgió la idea con un grupo de voluntarios, creamos la Escuela de Formación Ciudadana en los barrios. Entonces son líderes que les invitamos a líderes barriales para impartir y conversar sobre temas de derechos humanos, de valores, de principios, de ética, de cómo deberíamos construir una nueva convivencia ciudadana dentro de la honestidad, el respeto, la colaboración. Nos ha ido bastante bien porque hemos llegado a un acuerdo con una universidad que nos da un aval. Sin embargo, siento que tenemos que buscar otras alternativas y en este momento hemos solicitado una cita con una institución que es el Consejo de Participación Ciudadana, que es del Estado, para poder plantearles una masificación que no sea solamente un grupo, sino ver cómo podemos hacer. Lo peor que nos pueden decir es que no, pero si no intentamos, nos quedamos más desesperanzados. Este grupo de voluntarios son capacitadores en los diferentes temas. En la experiencia que hemos tenido acá, la juventud como que no le interesa participar. Nosotros como reglas de juego no somos, no vamos por un partido político. Sí tenemos claro que hacer política no es malo, pero el partidismo político, eso no ingresa como reglas de juego porque respetamos el libre pensamiento, respetamos la libertad de expresión y bueno, alguien decía que a veces, creo que Viviana decía que a veces uno se cansa y cuando
cuando llega la desesperanza, estos programas te vuelven a poner las pilas cargadas para seguir adelante con mucha esperanza de continuar con esto. Siento que hay que hacer cosas de mayor impacto. No sé cuáles, pero tenemos que seguir intentando. Gracias, Gustavo. Mauja. Hola. Bueno, me da un poco vergüenza decir lo que voy a decir, pero quiero decirlo igual. Me identifiqué con Oscar con esto de la pérdida de fe y siento que por donde tenemos que comenzar es cuidar nuestro estado de ánimo. O sea, así como en lo personal, cuidar nuestro estado de ánimo. Creo que perder la fe es lo que nos paraliza, ¿sí? Creo que el espacio de lo micro es un espacio quizás que, que, que conviene cultivar, como replegarse, como volver a la tertulia, como volver a la peña, como volver a ese espacio que conecta como con la alegría de compartir, quizás volver a retomar ciertas prácticas de compartir en espacios pequeños con el foco de cambiar el estado de ánimo antes de pensar en la reeducación, porque creo que si no somos capaces de cambiar nuestro estado de ánimo, no podemos contagiar. Y si no contagiamos esperanza, no veo que podamos hacer un cambio. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Mauja. Eduardo. Mira, yo quiero referirme a algo que se mencionó muy de pasada delante, y es que respecto de los consensos y la democracia, la labor de los partidos políticos es fundamental. Ahora, es cierto también que hay mucha desconfianza respecto de ello y hay un desprestigio enorme. Y también sobre el sistema parlamentario, ¿cierto? Cuando se habla de los políticos, ahí entran todos, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos un problema. Y el punto es que hoy día los partidos políticos también son muy débiles. Y son muy débiles porque están siempre en función de las elecciones y en función, en buenas cuentas, de los parlamentarios. Y los parlamentarios, nosotros aquí en Chile hemos llegado a sostener que cada parlamentario es un emprendimiento personal, o sea, una MIPYME, ¿no? Una pequeña o mediana empresa de cada uno, y cada uno con su clientela, ¿no? Y hay parlamentarios que se cambian de partido y le ofrecen a su partido, yo me voy para allá y te doy tantos votos porque mi clientela es esta, ¿no? Y se cambian de partido y a la elección siguiente van por otro partido, en fin, ¿no? Entonces, es natural que la gente haya esta desconfianza, digamos, ¿no? Y eso, a mi juicio, no tiene solución, por lo menos aquí en Chile, mientras no cambiemos el sistema político, pero eso es, como decimos, harina de otro costal, ¿no? El punto es que en todas las sociedades hay estructuras intermedias. Acá nosotros tenemos las municipalidades y tenemos, fíjense ustedes, un alcalde y un consejo municipal que está en todas partes, pero además tenemos un consejo de organización en la sociedad civil, donde la sociedad civil tiene su propio consejo que participa dentro de la municipalidad también. No tiene facultades decisorias, pero tiene facultades de opinión. Pues bien, esas personas, algunas de ellas a lo mejor van a pasar después a ser concejales, van a militar en partidos. En el fondo, ¿quién los formó a ellos? Nadie. ¿Quién formó a un diputado? Nadie. A un senador, nadie lo formó. Se formaron solos,
¿ah? Y se formaron solo en la práctica política, y dependiendo cómo sea la práctica política que hayan tenido el resultado, ¿no? ¿Ah? Si tuvo que avanzar a codazo, no sé, pues, va a ser un buen empujador del codo, digamos, ¿no es cierto? Para dejar afuera a los demás. Pero, y ahí en esos espacios sociales yo creo que es factible y hay eh, perdón la redundancia, hay espacio para poder realizar alguna actividad de educación de esto, porque ya perdamos la fe que de aquí todos los que tienen más de 15 años ya no van a tener educación cívica, digamos, ¿no? O 17 años, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos con la gente que sí está acercándose a tomar decisiones en en las distintas comunas, en los distintos gobiernos regionales o departamentales como hay en otros países, ¿no? Entonces, creo que hay un ámbito ahí que es importante de poder, en el cual es importante introducirse para este sistema de educación, en el fondo, para el consenso. ¿Y para qué? Para tener una convivencia dentro de su mismo consejo, una convivencia dentro de la vecindad, dentro de la comuna, en fin. Ok, fíjate, esto que dices, Eduardo, yo estoy convencido de que esa es una de las ideas importantes. Creo que está, de lo que estamos diciendo, la formación de ciudadanos, como decía Gustavo, creo que esta capacidad de trabajar en lo local, que plantea Óscar, a partir de generar eh, una mayor conciencia de que los ciudadanos podemos hacer cosas, y está esta formación política. Hay una experiencia que no sé si conoces, a mí por lo menos me entusiasmó, que es Más por Chile. Más por Chile es ese encuentro que se plantearon entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Empezó a funcionar y yo tuve el honor de participar en la primera sesión de formación de 100 líderes, muchos de los cuales se presentaban a estas elecciones. Y allí se habló de valores, se estuvo hablando de aspectos que no era cómo hacer una buena campaña para captar clientes, ¿no? Que si hubiera sido marketing, sino que al menos en la parte que yo participé fue súper agradable. Además, se llevaba a que los almuerzos fueran en mesas rediseñadas para que estuvieran de los distintos partidos, y por tanto ahí se generaba diálogo. Entonces digo, hay iniciativas. Yo sé que lo que dice Bauja es muy relevante. De hecho, los que han hecho alguno de mis cursos me han oído repetir incesantemente: el desencanto no crea futuro. El desencanto no crea futuro. Y desde el desencanto no vamos a hacer nada. Vamos a seguir desencantados. Entonces hay un tema de estado de ánimo, de cómo trabajamos nuestros estados de ánimo, pero si todo esto lo uniéramos en una cazuela, posiblemente tendríamos vías. Y lo que digo es, cada uno en su espacio creo que puede hacer algo. Todavía nos quedan 7 minutos. ¿Quién quiere seguir, tomar la palabra y seguir dando sus opiniones? Olga. Bueno, los escucho y por un lado me pasa un poco lo mismo que a ustedes en muchos sentidos, o sea, resueno con muchas de las cosas que han sucedido, que han expresado, eh, y sin perjuicio de eso también, siento que hay algo que no estamos viendo, porque estamos de alguna forma asumiendo, como escucho mucho, nosotros y los jóvenes, y como que me parece que hay un pequeño sesgo de que no estamos tratando de entender cómo es que los jóvenes están viendo el mundo. Y de alguna forma estamos como asumiendo que hay o así lo siento. Siento que estamos como diciendo, nosotros vemos el mundo de alguna forma, de una manera más virtuosa
o lo estamos llamando sabemos lo que pasa cuando no hay democracia. Pero los jóvenes también son una sociedad, o sea, siento que también es necesario sentarnos a conversar cómo ven el mundo los jóvenes. Yo ayer conversaba con mi hijo que cumplió 18 años y él ve el mundo de una manera, habiendo sido criado por dos personas que somos demócratas, que en su casa se habla de democracia, él no ve el mundo como lo ve. Y lo pongo no porque sea una persona particularmente virtuosa o no, sino que porque también siento que de alguna forma el mundo también cambió. Algo que tampoco podemos, que no me gusta en muchos sentidos, pero cambió. También siento que a mi madre tampoco le gustó el mundo que vio cuando yo tenía la edad de mi hijo. Entonces, siento que en este diálogo o que en esto, no sé cómo articularlo, pero siento que también tenemos que estar disponibles a que nosotros seamos una voz más, pero no la única. Porque de repente escucho como, es que si ellos en realidad tuvieran educación cívica, o si se darían cuenta, como que el completa la oración, se darían cuenta que nosotros tenemos razón. Y no sé, a veces, sinceramente, y no con poco susto, no sé si tenemos razón en eso. Porque Chile tuvo 20, o sea, voy a ser el abogado del diablo. Chile tuvo 25 años, o ha tenido, la verdad es que el presidente, independiente de lo que uno piense de él, fue elegido democráticamente con la votación más alta de la historia. Hemos tenido 35 años de democracia, de libertad de expresión, y los hijos de la democracia son estos, no son otros. No son asistentes a los diálogos de Platón, son estos. Entonces también tenemos que preguntarnos por qué son estos y cómo ven el mundo, porque el mundo es de ellos, o sea, o también en parte de ellos. Entonces como también, y aquí lo pongo desde mi no saber, no es como que, pero creo que también es importante mirar eso. Es decir, vamos a defender, porque también, mi hijo, de hecho, fue una discusión con él ayer, ya, pero tuvieron 25 años de este sistema tan virtuoso, ¿y fue virtuoso? Yo, en lo personal, creo que fue muy virtuoso para Chile, pero también hubo mucha sombra. Entonces, es como, de pronto, como cómo construir algo nuevo. No sé si la respuesta es como un péndulo, porque el péndulo se tira muy fuerte para el lado y oscila igual de fuerte para el otro. Por lo que ha pasado en estos años, que ha sido así cada vez más. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que no nos estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos viendo que ellos ven? Si tenemos una generación que al final del día, y eso sí está dicho, no cree que la democracia sea per se lo más virtuoso, ¿por qué cree eso? Si fueron criados en democracia, al menos yo voy a hablar por Chile, los niños que crecen, todas las personas que nacieron en Chile después del año 2000, después del año 90, fueron criados en democracia, con ninguna censura. Entonces, solo lo pongo, sé que no estoy contribuyendo en nada, pero como que también siento que desde mi lugar, ojo, que se parece mucho al de muchos de ustedes, pero también como que traigo esto porque también me lo traen a mí y es cierto. O sea, ¿qué hacemos con eso? Eso. Sí, si yo únicamente te diría que he partido por considerar que la democracia no ha dado el ancho, que lo que está pasando no tiene que ver con la juventud. No tiene que, exacto. El mundo que estamos viviendo es el resultado de que realmente no supimos leer lo que estaba pasando en el entorno. No supimos leer, fijaros que la principal polarización medida en Chile
los que sois chilenos sabéis, el tema fue la intergeneracional. Esa polarización es el resultado de que algo no se hizo. O sea, yo lo que sí quiero aclarar mi posición es, yo no quiero regresar a nada. Mm. No se trata de regresar, se trata de construir un diálogo donde los jóvenes tienen su posición, su lugar. No sé si se ha entendido de otra manera, pero desde luego la idea de regresar a lo bonito que fue la concertación o lo bonito que fue la transición española sería lo que menos se me ocurre hacer en este momento. Óscar, Viviana, y empezamos a despedirnos por la hora que ya cubrimos. Creo que esa- Diana levanta la mano también, Juan. Diana, bien. Yo Entonces, solamente Óscar, quería decir algo muy, muy breve y es sobre lo que estamos hablando, que muchas veces no miramos las posibilidades que se te abren, que se abren en el sistema, que se abren en tu sociedad y siempre hay pequeños intersticios, siempre hay pequeños espacios donde uno puede actuar. Y a eso es a lo que yo me refiero y a eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, si yo veo, eh, me encantó lo que he escuchado, todo me pareció muy interesante, pero si yo veo que en mi ciudad yo tengo la posibilidad de hablar con el alcalde, porque me lo permite las posibilidades políticas, y yo tengo la posibilidad de hablar eh, con todos mis representantes, y yo voy y hablo con ellos y busco posibilidades con ellos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. No, 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 el tema no es mirar qué es lo que no hemos hecho, yo creo que el tema está en construir pequeñas cosas que, por lo menos para mí, que a mí me permiten sentir que estoy haciendo algo en pro de mi sociedad, de mi grupito, cuando digo mi grupito no me refiero a parcialidades, sino al grupo, por ejemplo, en mi caso, de inmigrantes, de latinos, a este grupo de personas que lo necesitan. Y si yo veo que hay una posibilidad de incidir en esos políticos que, como ustedes han dicho, no tienen formación real, y yo tengo la posibilidad de crear puentes y de generar, pues lo hago. Y eso es lo que estoy haciendo. Y no quizás me expresé mal, lo que yo he perdido la fe es en lo grande, porque no lo veo, pues. Pero en lo pequeño sí lo veo y sí lo hago y sí veo resultados pequeños, pequeños, pero esos son los resultados que yo siento que puedo alcanzar. Y creo que si todos hacemos un poquito, a lo mejor. Ahora, si podemos entre todos nosotros unirnos y hacer algo mayor, buenísimo. Ojalá que con la sabiduría de Juan esto pueda ser posible. Me encantaría sumarme. Pero lo que yo estoy haciendo a mí me satisface en lo pequeño que pueda lograr. gracias, Óscar. Viviana. Muy corto, no, yo creo que a lo mejor se malentendió, pero la verdad es que no me parece que esto sea, creo que Juan lo dijo, ¿no? El interés de volver atrás, o sea, de volver a lo que era antes. No, no, no todo tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos. Fue pasado nomás. Y no tiene nada que ver con o sea, efectivamente los jóvenes son distintos a lo que nosotros fuimos cuando jóvenes. Pero esto no es una contienda con los jóvenes, ni mucho menos. O sea,
tenemos que saber que son distintos y actuar en consecuencia, pero eso es todo. Ok, gracias Viviana. Diana, mucho tiempo sin verte. Sí, un montón. No, justamente me interesó el tema, por eso me metí en esto. Creo que estamos todos buscando una solución a algo que no, yo tampoco la tengo las soluciones. Y poder tener, no sé, nuevas ideas y cosas, a ver cómo las seguimos. Yo desde mi espacio, que es de Hijos Córdoba, que es una organización de derechos humanos, seguimos en red, seguimos haciendo cosas todo el tiempo, tenemos un círculo con el que conversamos siempre, por eso digo, no sé, a lo mejor lo que sí la pandemia hizo que menos gente se juntara y de ahí un poco como que esto virtual, y es el dejar de juntarse, que es lo que creo que es lo que es necesario para seguir adelante y generar ideas o lo que sea. Em, y no sé, marcha por la educación pública acá en Argentina fue impresionante ver y escuchar a los chicos jóvenes y decir, es la primera marcha a la que voy. Yo lo escuchaba y yo decía, mira, bueno, ¿será que hay que tocar fondo finalmente para uno poder entender algo por lo que luchar? O sea, tener la necesidad de algo por lo que luchar. Lamentablemente, ¿no? Que sea de esta forma, que te quitan derechos o que te quitan cosas y que, bueno, eso sea lo que te mueva. Pero, qué sé yo, tarde o temprano estas cosas van a decaer por el solo hecho de que si te van a sacar cosas y la gente se va a movilizar, creo yo. Tampoco hay que esperar a que pasen, como decían al principio, está bueno poder empezar a diseñar o buscar cosas que sirvan. Y bueno, eso. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Bueno, y gracias a todos, muy especialmente a Eduardo por haber aceptado la invitación que le cursó Viviana y que por supuesto todos respaldamos, porque es bueno, era buena la idea de, incluso aunque todos nosotros seamos distintos, diferentes, de realidades distintas, de países distintos, el tener a alguien que no forme parte de este círculo, que ha tenido distintos niveles de formación y que nos aportara su propia experiencia, su propia sabiduría. Así es que un hito más de estos encuentros y creo que, bueno, que por lo menos hemos visto varias líneas que ojalá podamos, en la medida de lo posible, tratar cada uno en su espacio de ver cómo se llevan a cabo, ¿no? Formación de políticos, formación de ciudadanos, posibilidades de conversaciones para que de alguna forma se hagan responsables, creando el mundo que quieran construir. Yo también me sumo al verbo construir. Eso, Muchas Juan, gracias. sí, bueno, primero, de nuevo gracias por la invitación y realmente muy interesante para mí haberlos conocido a todas y a todos, según lo que hemos conversado, y conocer de la existencia de ustedes, los articuladores. Así que por ahí voy a estar en contacto con Viviana seguramente. A su servicio, como dicen. sí. Y podemos pasar siempre información, tú no te preocupes, que nosotros en eso generamos mucha No, información. esperemos que tengamos continuidad, tal vez. Veremos, conversaremos. Pero yo Bueno, insisto que tenemos que sostenernos en estamos constante. por iniciar una nueva, bueno, por iniciar no, primer trimestre del año haremos una cohorte nueva de articuladores, así que esperamos seguir creciendo. Muy bien. Y eso también es como una especie de mensaje de ustedes, por si conocen. A los que conozcan de sus círculos, como lo han vivido, pues ya saben que empezaremos
el 7 de abril, pero ya estamos matriculando desde hace un tiempo, ¿no? Podemos Sí, hay compartirnos más, las experiencias específicas, lo que hace Oscar claro. con lo que hace Gustavo, no sé. Podemos seguir teniendo conversaciones internas. Claro que sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a Un todos. abrazo. Chao, gracias. Gracias, nos Abrazo. vemos. Gracias, Muchas Juan, gracias, gracias, que estén Irene, bien. gracias, Chao, Laura. gracias.